Una de las cosas que señalaba recién era que, o por lo menos yo así lo identificaba, con una de las personas que más viene trabajando justamente para que el acuerdo no se no se rompa. disperse. Y eso Exactamente. tiene una lógica en la ciudad y en la nación. Mire, la sociedad, primera cosa que hay que reconocer Sí. es que la Presidenta tiene fortaleza electoral. No hay que negar la verdad. La Presidenta tiene una fortaleza significativa. O sea, acá estamos bajo el riesgo de que pueda noquear en primera vuelta. Para evitar ese riesgo, necesitamos una oposición muy fuerte. La forma de resolver el problema de la oposición es evitar la diáspora, la fragmentación. Hay que unificar. Cuando digo la unidad no es porque soy ingenuo o tonto, lo digo en defensa propia. Necesitamos la unidad. Esa misma unidad la necesitamos a nivel de la ciudad. Sin esa unidad, todos los proyectos individuales, las aspiraciones legítimas, son irrealizables. Unidos, ahí empieza otro baile. Usted se ha reunido con el radicalismo, con los tres máximos referentes, con el subtitular, con Sanz, se ha reunido también Yo con he Alfonsín, hablado con con todo el Cobos, mundo sobre este problema. se ha reunido incluso con la misma Lilita Todos Carrió. conocen mi opinión y ¿Coinciden? además en todos los Sí, casos se sabe sí. que es un afán con total desapego. No estoy diciendo unámonos para mí. Estoy diciendo unámonos y que sea el que tenga que ser o la que tenga que ser, pero solo en la unidad los proyectos tienen viabilidad. Y más, yo diría, yo no veo una fuerza alternativa al acuerdo cívico y social que se pueda desplegar en todo el territorio para enfrentar al kirchnerismo. Creo que cualquier otra Proyecto Sur. fuerza va a tener, yo lo veo con, y quiero ser cuidadoso para que nadie lo tome a mal, yo lo veo con vacíos, porque es un proyecto muy nuevo, Sí. que tendrán ellos que hacer el esfuerzo y seguramente Ahora, lo están haciendo. Pero mi sensación es que cuando usted recorre toda la geografía de la República, si usted no tiene una organización en cada pueblo, es muy difícil. Yo fui a veces, y yo digo, lo puedo decir con conocimiento histórico, yo tuve una situación excepcional en las encuestas en el año 2003 y tenía problemas para capitalizar porque no tenía esa organización en ramillete que usted necesita, esa organización en la base de cada localidad, de cada comuna, que usted necesita para poder competir. Y lo voy a decir brutalmente. Usted acá si no tiene un fiscal en cada urna, el resultado empieza a ser complicado. sí, lo Me comprendo. comprende, Y no, es decir, no estamos hablando de en ese, Suiza, o sea, hablando de acá donde ese, usted no pone los fiscales sí, ocurren cosas muy delicadas. como usted señala, la importancia que tiene ese ramillete, ¿no? Esa distribución que permita controlar. En el caso del peronismo federal, porque hemos visto a Bueno, Mauricio Macri muy cerca de sí, Duhalde. yo diría objetivamente Sí, a nivel nacional y en la ciudad también, porque no, la nación y la ciudad tienen un correlato sí, sí. perfecto. La fuerza alternativa al acuerdo cívico y social es el otro modelo corporativo. El modelo corporativo kirchnerista y el modelo corporativo. Es decir, usted tiene por un lado una coalición peronista, como habitualmente ocurre, Moyano, Cristina, Scioli. Y del otro lado tiene Barrio Nuevo, Venegas, Duhalde, Macri. Es probable que si el acuerdo cívico no hace su tarea, sea otro el que la sociedad elija para tener una alternativa frente a Kirchner. Francisco de Narváez como cuaja en ese escenario. Yo diría, habitualmente él ha tratado de desempeñarse En ese segundo plateo. digamos, en ese carril. Sí. Debo también señalar que yo a veces veo dificultades para él en ese carril, veo conflictos. Me parece que tiene cierta lógica que él intente ese carril, no sé si eso lo van a poder coordinar. Como tiene dificultad el acuerdo cívico, también lo tiene la otra coalición. Lo que sí sé es que no sobreviven los dos en esta competencia. En la Ciudad de Buenos Aires eso es más crítico todavía. Si es crítico a nivel federal, es más crítico aún en la Ciudad de Buenos Aires. Porque en la Ciudad de Buenos Aires probablemente las elecciones sean antes. Entonces va a obligar, va a ser, usted sabe que es una caja de resonancia inmensa la Ciudad de Buenos Aires, es inmensa la caja de resonancia. Entonces ahí usted va a tener un anticipo y es vital
en los intereses del acuerdo... Me hizo pensar la caja de resonancia y la caja de recaudación también, pero ya vamos a hablar de eso. No, obviamente es una de las pocas jurisdicciones que se puede bastar a sí mismo. Fíjese un detalle que a veces se pierde en perspectiva. La ciudad de Buenos Aires tiene un ingreso per cápita que es 3 veces el ingreso del país. Sí. 3 veces el ingreso promedio. Entonces usted tiene en la ciudad de Buenos Aires una ciudad, una composición social, un nivel educativo que no es el del promedio del país. No es el del promedio. Es una ciudad rica, es una ciudad casi anómala. Es lamentable que tenga los problemas que tiene, por ejemplo, en la zona del Parque Indoamericano, a la vera del Riachuelo, en el Camino del Sirga, tienen problemas que son inexplicables, pero es una ciudad en promedio rica respecto al promedio nacional. Convengamos que la ciudad de Buenos Aires ha tenido uno de los presupuestos más altos de su historia, y teniendo ese ingreso por cápita, como usted señala, ¿cómo es que se comprende? Yo creo que ¿Es en tan general, difícil administrarla? No, yo diría la ciudad de Buenos Aires ha tenido un déficit de administración severo por una razón. Yo diría hay algo de incompetencia, hay incapacidad a veces de gestionar, pero hay también intereses políticos. A ver, ¿cuál es el interés político? Fíjese, el jefe de gobierno quiere llegar a la disputa presidencial. Sí. ¿Qué es lo que quiere evitar? A toda costa tener conflicto. Entonces, el aumento general docente de 28 es de 32. El aumento de recolección de basura, Moyano acá está en el paraíso en la ciudad de Buenos Aires. Eso es lo que quiere. Y gente de Termine, que son los sindicalistas del aparato de la ciudad, también hacen lo que quieren. Entonces, los contribuyentes, los ciudadanos de Buenos Aires, no tenemos un gobierno que se preocupa por defender nuestros intereses, sino que nos traspasa todos los gastos que se le ocurra a todo el aparato sindical y corporativo, porque el interés es que no se arme un conflicto que impida la campaña presidencial. Entonces yo digo, es tercerizar para usar después de plataforma de lanzamiento. Los intereses del actual jefe de gobierno son contradictorios con los intereses de los ciudadanos de Buenos Aires. Y no estoy haciendo una afirmación gratuita, está en la lógica. Todos los gastos nos los factura a nosotros. No voy a decir una afirmación más brutal. Él ha subido los gastos, más que lo subió Kirchner. Usted imagínese lo que ha sido esto. Compare el presupuesto, le estoy diciendo con mucho cuidado, el presupuesto nacional que había en este país en el año 98 y el presupuesto de la ciudad de Buenos Aires en el año 98 cuando era jefe de gobierno el doctor de la Rúa, y compárelo hoy. Usted tiene una suba de gastos espectacular. A nivel nacional, producto del aparato clientelista, y a nivel local, producto de ver cómo la cosa pasa. No es una administración transformadora. ¿Qué argumento ha escuchado de transformación en la ciudad de Buenos Aires? Que no sea marketing. ¿Qué discusión relevante ha habido sobre el sistema educativo? ¿Qué iniciativa ha habido para mejorar la calidad? Me parece que se han presentado las discusiones, pero se han quedado en el camino. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el tema educativo, hemos visto como los chicos han protestado. Pero has protestado... Y se abrió una discusión muy interesante, pero que quedó... Pero fíjese cuál fue la protesta. Cuando asume el ingeniero Macri, había, eso no es adjudicable a él, un problema muy serio de mantenimiento escolar. Eso es adjudicable a Tellerman y a Ibarra. Un problema de mantenimiento de los edificios escolares. Tuvo 3 años para realizar ese mantenimiento. No digo construcción de nuevas escuelas, simplemente reparar la infraestructura existente, que es de otro costo que hacer nuevas escuelas. En esos 3 años no lo pudo hacer. Le narro el episodio del año pasado. En el medio del lío que hubo, subejecutó el presupuesto de infraestructura escolar en 70%. ¿En qué sobreejecutó? En lo que es un campeón, que es en publicidad y propaganda. En eso es espectacular. Es decir, ahorra en los gastos de infraestructura, ahorra en el Parque Indoamericano. ¿En qué gasta? En las propagandas que lo tienen como actor hollywoodense. Eso no es la prioridad. O sea, yo le diría, fíjense cómo sería mi lista de prioridades. Yo no hubiera gastado tanto en bicisendas, no hubiera gastado tanto en publicidad, hubiera concentrado mi esfuerzo en la infraestructura escolar, y estoy diciendo en reparar los edificios, y hubiera concentrado en parquizar y urbanizar la zona de Indoamericano y la zona de la vera del Riachuelo. Esas son las prioridades estratégicas que tenemos, no fijadas por López Murphy.
acá hay problema de fallos judiciales. La Corte Suprema lo está demandando al gobierno de la ciudad por no respetar los fallos. O sea, Kirchner no respeta los fallos, Macri no respeta los fallos. Nosotros tenemos que terminar con esa costumbre de ignorar el gobierno de la ley y de ignorar los fallos judiciales. Usted señalaba hace un rato, tocaba el tema de si se pueden adelantar las elecciones, si se juntan con las nacionales. ¿Cuál es la visión que tiene usted respecto a eso? Mire, ahí nosotros... Convengamos que le contamos a quienes nos están viendo. En la legislatura el jueves pasado, en teoría estaba todo acordado como para que se votara la unificación y que los porteños no tuviesen que pasar tantas veces por el cuarto oscuro. Se iba a unificar la elección, lo que tenía que ver con los representantes de las comunas, con la votación para elegir jefe de gobierno y legisladores. De acuerdo. Ahora se introdujo en esa discusión, por eso se levantó la sesión y se levantó el quórum, se introdujo la opción que le dejaban abierta a Mauricio Macri, esto lo hizo el Bloque Pro, de justamente modificar la normativa que establecía que en la ciudad sí o sí tenían que ser desdobladas las elecciones de las nacionales. Ahora va a vivir el problema. Sí. ¿Por qué tuvo problema? Como tuvo problema con el presupuesto, como tiene problemas siempre. Sí. Porque quiere imponer la tesis del capricho, la tesis de confundir el patrimonio público con el patrimonio privado. ¿Y qué quiere decir esto? La legislatura le hubiera votado si se hubiera establecido la fecha electoral. Lo que no le puede permitir, y es lógico, no le puede permitir, es que el jefe de gobierno concentre facultades de hacer lo que quiere con eso. Si él hubiera dicho, fijamos la fecha electoral el 4 de septiembre, o la fijamos el día de octubre, o digamos, hubieran votado, eso se lo hubieran votado. Ahora, eso es quitarle el grado de libertad. Y él quiere, para ponerle, digamos, no es que de tonto que hace esto, está orejeando cómo vienen las internas del Acuerdo Cívico y Social, a ver si va a tener espacio, si le conviene volverse a la ciudad, si le conviene competir. Es decir, está especulando con eso. ¿Qué lo hubiéramos hecho nosotros? ¿Qué hubiera hecho yo si hubiera sido jefe de gobierno? Eso lo he escrito 20 veces. Yo creo en la institucionalidad. Yo hubiera fijado las fechas para siempre. O sea, obviamente en una legalidad, como ocurre en México, en Chile, en Perú, en Brasil, en Uruguay, en Estados Unidos. Es decir, en todos los países presidenciales, la fecha no se negocia. Hace 200 años que Estados Unidos vota el segundo martes de noviembre. Como nosotros votamos para las presidenciales, o sea que se fije también una fecha. Efectivamente, ese es el criterio. Si usted me dice, ¿usted le haría coincidir con la fecha de la elección nacional? No. Ahora, en su debate de este año, el problema de la fecha electoral va a ser el corazón del debate, no. Que hagan lo que quieren. En mi opinión, que la fijen, no debería fijarse muy antes de septiembre. ¿Por qué? No es bueno que convivan un ejecutivo y una legislatura distinta de la que está en ejercicio. En general, la Constitución de la ciudad prevé, el estatuto, 90 días. A mí 90 días me parece un plazo razonable. Días atrás estuvo en el Tortoni con Giudici, con Carmen Estorani. Y con Carmen Estorani. ¿Qué tal el entendimiento? No, eso es muy bueno. Yo diría que lo que ahí discutimos fue los temas de gobernabilidad. Sí. Y yo diría que hay todos estamos de acuerdo que hay que converger. Sí. Acá la duda no está sobre el objetivo, creo que eso está unánimemente aceptado. El problema son los instrumentos, cómo se hace, en qué condiciones, y yo diría con qué narrativa. Esa la narrativa no es menor. No es menor, porque la política requiere que usted explique qué hizo en el pasado, qué dilemas enfrenta hoy, por qué se unifica y no se unificó ayer, a dónde quiere ir, cuáles son sus objetivos. Yo diría que eso también debe ser ajustado, porque obviamente no todos tenemos la misma narrativa. Ese es el proceso en el que estamos. ¿Será exitoso o no será exitoso? Para mí es de vida o muerte. O sea, si queremos ser competitivos en la ciudad y en el país, el camino es ese. La unidad es extraordinariamente importante porque el drama de la oposición, más allá de todas sus limitaciones, su debilidad central, lo que afecta su elegibilidad, es su fragmentación. Una oposición fragmentada revela incapacidad para gobernar. Una oposición unida revela
si usted quiere la cosa básica, que es el apetito por llegar. ¿Va a haber segunda vuelta en la ciudad, según su criterio? Seguro. 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 Y para eso, justamente para enfrentar esa segunda vuelta, es que se necesita. Yo diría, para poder estar en la segunda vuelta, se necesita la unidad. Segunda vuelta va a haber en cualquier caso. El problema es quién va a estar en la segunda vuelta. Para estar en la segunda vuelta, para poder aspirar a estar en la segunda vuelta, la unidad es imprescindible. Sin unidad es una cuestión testimonial, vocacional, cada cual se va a dar el gusto de describir qué le gustaría hacer, pero hay una impotencia básica para que eso sea factible. La unidad cambia las reglas de juego. Usted mire qué noticia sería que el acuerdo cívico anunciara públicamente que ha reunificado su fuerza y ha encontrado un mecanismo de resolución. Yo reconozco lo complejo que es el proceso, reconozco que no se ha avanzado lo suficiente. Creo que es el elemento decisivo y central para que tengamos una alternativa frente a la presidenta Kirchner. En ese sentido, ¿el progresismo también está en deuda en la ciudad de Buenos Aires? Yo diría que en general el sistema político argentino es muy frágil. En ningún país del mundo pasa que a 5 o 6 meses de las elecciones, en realidad a 5 meses de las primarias, no podemos saber ni quiénes son los candidatos. O sea, usted hace la lista, hay una multiplicidad enorme de candidatos. Si usted tiene una dificultad, concretamente, si usted lograra unificar el acuerdo cívico y social, acá a nivel presidencial hay 4 candidatos. Ni les quiero contar lo que hay a nivel de la ciudad. Ahí hay un problema. Problema que tenemos que resolver. Si lo ignoramos, es a costa nuestra. Ricardo López Murphy, le agradecemos nuevamente que haya aceptado nuestra invitación. Vamos a seguir, en la medida que vaya avanzando también los tiempos, vamos a seguir charlando. Gente, que pasen muy buen fin de semana. Hasta la próxima semana.